bueno, como se habrán dado cuenta, nuestros pastores no están y están ahora mismo en la clausura del Congreso. También a otros hermanos de aquí que han podido ir, han tenido el privilegio, la dicha de ir. Y bueno, si tú y yo nos quedamos, qué mal se siente, ¿verdad? Yo estos últimos días decía, ay Señor, cuánto quisiera ir al redil, estar en el redil. No sé si para no tener que predicar o para... no es broma. Y bueno, si tú te quedaste sin ir a este congreso, yo te animo a que no te quedes sin la oportunidad de ir al Congreso de Pascua y que seamos diligentes y desde ahora podamos pedir permiso, ahorrar, hacer cualquier cosa que sea necesaria para poder disfrutar del Congreso, porque sinceramente el redil es un lugar de gran bendición y es un lugar sumamente especial. Y bueno, en esta mañana tengo el privilegio y de verdad estoy muy contenta, pero a la vez nerviosa, de compartir la palabra de Dios. Y lo quiero hacer en base a mi experiencia, en base a mi testimonio, de las cosas que he ido aprendiendo a lo largo de los años, especialmente a lo largo de estos últimos años, y cosas que he visto que me han ayudado y me han servido mucho. Y también cosas que quisiera llegar a ver en un futuro. Y como muchos saben, soy psicóloga educativa y me encanta todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, con la conducta de los niños, los padres lo saben. Me gustan mucho los procesos de aprendizaje, todo eso. Y en fin, el lunes me meto a Instagram y veo que todas las publicaciones, todas las historias que estaban subiendo mis compañeras de la uni, los periódicos que sigo, todos hablaban acerca del Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, me puse a buscar en internet un poquito más y me encuentro con algo que les voy a leer textualmente lo que decía. Y dice así: el Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los 10 de octubre. El objetivo que persigue es el de recordar que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias. Entonces, algo que yo siempre hacía y todavía lo sigo haciendo es pasar todo lo que yo recibí en la universidad y todo lo que recibo en este mundo, por la palabra de Dios. Y cuando yo le pasé este filtro, pude ver claramente que no es así. La salud, ¿creen que es la base sólida para nuestras vidas plenas y satisfactorias? Según lo que hemos leído en la palabra. Y bueno, eso lo podemos ver en Efesios 3, del 17 al 19, que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, aquí yo puedo sacar dos cosas que me hacen entender dónde yo puedo encontrar esa vida plena, y es, primero, tener a Cristo en nuestros corazones por medio de la fe, según lo que dice el versículo, y poder conocer el amor de Dios. Y eso es algo que a mí nunca me enseñaron en la universidad y creo que nunca lo van a enseñar en la carrera de psicología al menos, pero es la verdad más clara que tengo. Primero, porque lo dice la palabra de Dios, y como yo le digo a los niños, si lo dice la palabra de Dios es verdad. Y segundo, porque yo lo he podido experimentar y lo he podido vivir, y no hay nada mejor que eso, experimentar y conocer su amor. Otra de las cosas que me enseñaron en la carrera es que el ser humano es muy complejo y difícil de entender. ¿Quién piensa lo mismo? O si no, pregúntenle al esposo a ver si entiende a la esposa, a los padres a los hijos. Y la psicología trata de buscar como
como explicaciones para entender por qué pasa esto y no llega a ninguna conclusión. Y según la palabra de Dios, más que hablarnos de nuestra mente, nos habla de nuestro corazón. Y el corazón humano en su forma natural, en su estado natural, es malo, perverso, engañoso. Y eso lo podemos ver en Jeremías 17:9, que nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, esto nos lleva a entender que el verdadero problema de nosotros, del hombre, no está en la mente, sino en el corazón. Y bueno, esta mañana yo quiero enfocarme y hablar un poco del ser humano, de nuestro corazón, y quiero también hablarle a los padres, porque a mí me encantan los niños, y yo le comentaba a las personas, yo le digo, a mí me encanta trabajar con los niños, pero el problema es que si tú trabajas con niños, trabajas con padres. No, es broma, aquí todos los padres son súper. Y bueno, tú tal vez puedas pensar, pero Mariana, ella no tiene hijo, ¿qué me va a decir? ¿Qué me puede hablar? Pero bueno, yo te pido que esta mañana tú seas humilde y le pido al Señor que me dé la gracia y la sabiduría de poder expresar todas las cosas que he podido aprender, no solamente en base a la experiencia que tengo trabajando en un colegio como profesora, como niñera, tengo experiencia también como parte del equipo de profesores de PKPC, que de verdad hacen una labor súper guay, que no se lo pueden imaginar. Y sobre todo, ver el resultado de padres que han hecho las cosas, la crianza a la manera de Dios, y padres que no. Entonces, todo basado únicamente en la palabra de Dios, en la Biblia, porque esa es la verdad exacta, es la revelación de Dios, la revelación de ese Dios que tiene un conocimiento infinito y por ende puede dar una verdad absoluta. La Biblia presenta un cuadro real y global de los hijos, de los padres, de cualquier situación que tú estés viviendo. La Biblia tiene la respuesta. Y bueno, por eso nos vamos a fiar de la palabra de Dios. Y tal vez tú puedas pensar, Mariana, pero yo no soy padre, o Mariana, esto realmente no me interesa, o ¿qué voy a hacer? Y yo te quiero decir que tal vez un día lo seas, y bueno, si no lo eres, yo te quiero invitar a que pienses tú como hijo y cómo es esa relación con tu Padre Celestial, y llevándolo a lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y sinceramente, hace 10 años ya yo me imaginaba casada, con hijos, y Dios es tan bueno y su misericordia es tan grande que no lo ha permitido o no lo permitió, porque yo creo que hubiera sido un desastre. Y a lo largo de los últimos años he podido ver y aprender cosas que digo, Señor, quiero hacerlo a tu manera, porque es la única manera que es fiable y la única manera que puede trabajar desde dentro y puede dar una respuesta a un corazón malvado y perverso, como dice su palabra. Entonces, tenemos que tener claro que el único método que funciona es el método del diseñador. Y Dios es ese diseñador y nos creó para que nosotros pudiéramos vivir y darle gloria a Él. Entonces, antes de empezar, quisiera que pensáramos en estas preguntas que yo voy a hacer. No es para que las respondan ahora, ni que levanten la mano, nada de eso, sino meditar en ellas. Y yo te pregunto, ¿qué modelos nos estamos preparando para ser buenos padres? ¿Cuáles son tus objetivos primordiales para la vida de tus hijos? ¿Y qué entiendes por ser buen hijo o tener un buen hijo? ¿Cuáles son esas expectativas que tú has creado para tus hijos? ¿Qué valoras de tus hijos? Y bueno, el título de la prédica, antes de que se me olvide, es Revelando el Corazón. Uy. La Escritura nos enseña
que en el corazón está el centro de control de la vida. Y la vida de una persona refleja lo que hay en su corazón. En Proverbios 4:23 dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Me encanta sentirme en plan profesora. La única diferencia es que no son niños pequeños, pero bueno, que me ponen más nerviosa. Yo decía, Señor, quiero imaginarme que son niños, pero los veo y no. Entonces, el corazón determina la conducta. Entonces, lo que dices y haces refleja lo que hay en tu corazón. Lo que tu hijo dice y hace es un reflejo de lo que hay dentro. En Marcos 7:21 dice: pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro y estas son las cosas que contaminan. En Lucas 6:45 nos corrobora lo mismo y dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón... Me encantan estos estudios. Entonces, estos pasajes dan mucha instrucción para aquellos que son padres, para aquellos que van a dedicar su vida a la crianza de sus hijos. Y nos enseña que la conducta no es el asunto básico, como muchos podríamos llegar a pensar, sino que el asunto básico es lo que está sucediendo en el corazón. Entonces, las necesidades de tus hijos son mucho más profundas que una conducta inapropiada, más que una conducta aberrante, porque esa conducta lo que hace es mostrar lo que hay dentro. La conducta sería como esa hoja que se ve en un árbol. Sin embargo, su conducta no brota sola sin alguna causa. La conducta refleja el corazón, y el corazón ahí vendría siendo las raíces de ese árbol, lo que no se ve. Y si de verdad tú quieres ayudar a tu hijo, tú tienes que preocuparte por las actitudes de su corazón más que la conducta, porque esas actitudes son las que controlan este comportamiento. Y hay algo que yo quiero que te quede súper claro, que yo le hice muchos tachones para que quede, y de verdad oraba y le decía, Señor, que quede. Y es que un cambio de conducta que no sale de un cambio de corazón no es confiable. Lo repito, un cambio de conducta que no sale de un cambio de corazón no es confiable. Entonces, en Marcos 15, Jesús denunciaba a los fariseos que decían, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y eso hace, nos lleva a lo mismo que decía Jesús, que Él censura las personas que lavan lo de afuera de la taza, sin embargo, el interior está sucio. Y esto es lo que frecuentemente hacemos en la educación de los hijos, incluso en mi propio ser. Y por eso vemos tantos niños religiosos. ¿Y qué pasa? Que muchas veces estos niños crecen y terminan alejándose de los caminos del Señor. ¿Y algún padre que esté aquí quisiera que pase eso? Me imagino que no. Yo tampoco como madre quisiera que me pasara eso. Entonces, ¿qué debes de hacer en cuanto a la corrección y la disciplina? Esto es una pregunta que nos debemos de hacer. Y esto prácticamente nos lleva al Evangelio, ¿verdad? Y es que tú como padre debes de requerir conducta apropiada, porque esto es o no lo que exige la ley.
La ley dice tú tienes que cumplir con estos mandamientos. Pero tú no puedes estar satisfecho de dejar las cosas, de dejar el asunto así, sino que tú debes de entender y hacer entender a tu hijo que hay algo que está en lo profundo de su ser, que es su corazón, que se ha descarriado y lo ha llevado a producir dicho comportamiento. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero dar un ejemplo que me parece súper claro, y es que ya sea en un colegio, cosas que a mí me ha pasado un montón en las aulas PKPC, o a ti si tienes más de un hijo, te ha pasado seguro, es que los niños están jugando y de repente se oye una pelea por un juguete en particular, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta clásica? A ver, ¿quién me la dice? Dos niños están peleando porque quieren un juguete y tal. A ver, ¿quién la dice? Bueno, pero ¿qué tú sueles decirle? Compartir, bueno, estamos espirituales. Bueno, a mí por lo menos me salta decir, ¿quién lo tenía primero? ¿Alguien lo ha dicho? Y bueno, aquí podemos ver que esta pregunta pasa por alto el asunto del corazón y se enfoca más en un asunto de justicia. La justicia opera a favor del niño que lo tenía primero, el niño más rápido en cogerlo, ¿verdad que sí? Pero si nosotros miramos la misma situación en términos del corazón, las cosas cambian por completa. Ahora nosotros vemos dos niños que ofenden primeramente a Dios, ¿verdad? Y dos niños que están desplegando de su corazón la dureza que hay en él. Y ambos están siendo, ¿qué? Egoístas. Ellos en su interior están pensando, no, yo quiero satisfacer mi deseo de tener ese juguete me va a dar felicidad y si yo no lo tengo, no voy a estar feliz. Y ellos van a tener una lucha en su interior, ¿verdad? Y si nosotros ponemos en contexto esto, en términos de asuntos del corazón, vamos a tener dos niños pecadores, ¿verdad? Prefiriéndose ellos antes que el otro, y si lo llevamos a la ley, están quebrantando la ley de Dios, ¿sí o no? Sí, pero claro, tú pensarás que las circunstancias son diferentes. Uno está tomando el juguete que el otro tiene, ¿verdad? Y el otro está teniendo la ventaja. Las circunstancias son diferentes, pero que entendamos que en cuanto a asuntos del corazón es lo mismo. Entonces, ¿cómo las actitudes del corazón dirigen la conducta? Y como hemos visto y hemos leído, la conducta está ligado al corazón. Muy bien. Entonces, ¿qué tú debes de hacer? Ayudarle a entender que el problema está en su corazón. ¿Y esto qué hace? Que dirige a la cruz de Cristo. O sea, el hecho no es solamente yo decirle, no, está mal lo que estás haciendo, sino dirigirlo a la cruz de Cristo y enfatizar que ese niño primero es pecador y necesita por ende un Salvador. Y esa situación provee las oportunidades para nosotros como hijos de Dios poder desplegarle a nuestros hijos la gloria de Cristo, quien mandó a su Hijo a cambiar corazones y a libertar a la gente de la esclavitud del pecado. ¿Ven cómo cambia la situación, el contexto? Yo tengo un niño, un hijo pecador, yo incluso soy pecadora, y cada vez que yo peco, yo tengo que estar claro de que yo necesito correr a la cruz, porque es ahí donde yo puedo encontrar el perdón de mis pecados y hacer eco de que yo soy pecadora. Y eso lo podemos llevar a nuestras vidas. Yo reflexionaba y yo decía, wow, ¿qué ejemplo puedo poner en cuanto a mí? Y yo pensaba, cuando yo fui a mi país el año pasado,
Y resulta que yo estaba súper contenta, tenía mucho tiempo que no veía a mi familia y yo iba a durar allí casi un mes. Y yo estaba súper contenta la primera semana, la segunda semana, pero cuando yo iba interiorizando que se acercaba el tiempo de que yo tenía que volver, de verdad que mi corazón como que le pasaba algo por dentro y estaba súper desanimada. Todos los días era queja. Yo le decía, ay mami, que no me quiero ir, papi, que no me quiero ir. Y de verdad que varios días estuve así muy mal, hasta que yo entendí que el problema que yo tenía en mi interior era un problema de gratitud. Yo no estaba siendo agradecida con Dios. Mi problema era la ingratitud que había en mi corazón, que se reflejaba por medio de mi queja y por medio de mi desánimo. Y yo quiero que tú pienses cuáles son tus conductas, cómo se ven reflejadas y que lo lleves a cuál es el problema que tú tienes dentro, que es nuestro pecado. Entonces, toma un poquito de agua. Entonces, un punto que yo quiero resaltar ahora, y quiero tocar dos puntos claves en estos siguientes minutos. Y el primero es la autoridad, el principio de autoridad. Y es que nosotros somos criaturas que hemos sido llamadas por Dios para estar bajo autoridad, y en cierto momento también nosotros vamos a tener que ejercer la autoridad que viene de su parte. Y vamos a ver la autoridad en todos los aspectos, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el mismo estado. Y muchas veces los padres, enfocándome ya más a los padres, están apenados por ejercer esa autoridad. Dicen como, ay no, pobrecito de mi hijo, ay, que es tan bonito. Y cuando los niños los miran así con sus ojitos tan bonitos, se les derrite el corazón y no ejercen esa autoridad que el Señor les ha encomendado. ¿Y qué pasa? Que tú tienes que ejercer esa autoridad como agente de Dios. Tú has sido llamado y encomendado a esa tarea, a esa labor. Y esto es para dirigir y para dirigir a tus hijos por parte de Dios para el bien de ellos. ¿Y qué padre no va a querer el bien de sus hijos? ¿O no? Me imagino que sí. Entonces tú actúas bajo sus órdenes, son bajo las órdenes de Dios, y es para moldear la vida de tus hijos como te plazca, no, como al Señor le agrada. Entonces, en Génesis 18:19 podemos ver que Jehová dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Eso se lo decía Yahweh a Abraham. Y Abraham es mandado por Dios, y podemos ver que Dios define la tarea, lo que Abraham tenía que hacer, y Abraham actúa de parte de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, como padre, tú tienes que ejercer esa autoridad, y tú tienes que requerir obediencia de tus hijos, porque ellos están llamados por Dios a que ellos deben de obedecerte y deben de honrarte. Entonces, tú no vas a ejercer esa autoridad como ese capataz cruel, como esa persona que me obedecen porque me obedecen, sino porque tú los amas. Y de verdad que la cosa es muy diferente cuando los niños ven esa autoridad como ese amor que ellos reciben de parte de Dios y de parte de sus padres. Entonces, ¿qué es la obediencia? La obediencia la podemos definir como la sumisión voluntaria de una persona a la autoridad de otro. Entonces, tú estás requiriendo obediencia a tu hijo porque Dios lo ha mandado, porque es lo que tú tienes que hacer. La Biblia ilustra el poder de resultados apropiados para mostrar bendiciones que son el resultado de la
obediencia y la destrucción que viene por el pecado y la desobediencia. Entonces, tú como padre, tú como persona, ¿qué tú quieres hacer? ¿Vivir en obediencia para ver la bendición de Dios o vivir a tu manera? En la obediencia. Es de sabios escoger la obediencia. Entonces, no me voy a enfocar mucho en la vara ni nada de eso, pero yo quiero que tú caigas en cuenta que cuando tú usas constantemente la vara de acuerdo a la necesidad de tu hijo, al ver la condición de un corazón pecador de tu hijo y cómo tú lo quieres llevar a Cristo, tú vas a ver que hay resultados. Y es que la vara le enseña a los hijos que hay resultados inevitables de conducta. O sea, cuando tú te acercas a la cocina y le pones la mano a la estufa caliente, tú sabes que te vas a quemar. Entonces, los niños tienen que entender que cada vez que ellos hacen algo que rompen la ley de Dios, tienen que ser corregidos y disciplinados porque tú los amas. Y ahí podemos ver que tú le estás enseñando al niño también el principio de sembrar y cosechar. Y la obediencia no es solamente un asunto entre hijos y padres, sino entre tu hijo y Dios. Y los padres son un agente de bendición para el niño. Y como hemos hablado 1,000,000 de veces, como sabemos, la obediencia, ¿cómo tiene que ser? La verdadera obediencia. A ver, ¿quién me dice uno? A la primera, completa, ¿cómo más? Con buena actitud y siempre. La obediencia tiene que ser siempre. Si tú le dices a tu hijo, ya tienes que acostarte, es ya. Ya es ya. O sea, no es 10 minutos después o cuando a mí me apetezca, es ya. Esa es la verdadera obediencia. Y podemos ver que en Efesios 6:4 manda educar a los hijos en amonestación e instrucción del Señor. Entonces, tú decides si hacerlo a la manera de Dios o a otra manera, a tu manera, pero yo te puedo asegurar que los resultados y los frutos se verán. Y lo podemos ver en 1 de Samuel, y yo quiero dar 2 ejemplos, y no lo voy a leer todo, ya en tu casa tú lo puedes leer, te lo recomiendo, 1 de Samuel, capítulos 2, 3 y 4, y se nos presentan dos contextos, dos casos. Uno, el caso de no hacerlo a la manera de Dios, y lo podemos ver con el ejemplo de Elí y de sus hijos. ¿Qué hizo Elí o qué no hizo? Bueno, Elí fue un padre indulgente. Él amaba mucho la paz, la tranquilidad, la comodidad, que no ejercitó su autoridad para corregir las malas actitudes de sus hijos, ni los hábitos pecaminosos, ni las pasiones de sus hijos. Y él lo estaba viendo, él era consciente del pecado de sus hijos, porque todo el mundo lo sabía, toda la nación de Israel conocía la fama que tenían los hijos de Elí. Él no le dio la importancia de vida a la tarea que le había sido encomendada de instruir a sus hijos. ¿Y qué él hacía? Él no veía la necesidad de castigarlos, no veía la necesidad de negarle ciertas cosas. Todo lo que tu hijo te pide, todo lo que tú le pides a Dios, Dios tiene que decir que sí. Tú como padre tienes que decir que sí. No, porque tú sabes qué le conviene y qué no. Entonces, el resultado de esto fue hombres impíos sin temor al Señor que terminaron en muerte. Elí había hecho un ídolo de sus hijos, y eso lo podemos leer en 1 de Samuel 2:29. Dice, entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Eso era Dios hablándole a Elí y recriminándole lo que estaba haciendo. Y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Y es muy triste ver cómo Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Y entonces, ahí podemos ver cómo es hacerlo a la manera,
cómo es no hacerlo a la manera de Dios. Y por otro lado, un poquito más abajo, se nos habla de Samuel. Samuel era hijo del Elcana y Ana. Su madre, ¿qué hizo? Lo dedicó al Señor y él empezó a vivir junto a Elí. Y a pesar de que él vivía con los hijos de Elí, Samuel no se corrompió. Y en la Biblia nos dice que crecía en gracia delante de Dios y los hombres. Samuel desde pequeño aprendió a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Y la educación obtenida por Samuel en su niñez por parte de sus padres contribuyó a que él fuera un hombre fiel y obediente, a pesar de él vivir alrededor de los hijos de Elí, que era en un contexto de corrupción. ¿Y qué hizo Samuel? Samuel terminó sirviendo al Dios verdadero, sirviendo a Jehová. Y yo te quiero llevar a pensar, ¿qué de tus hijos hoy? ¿Cómo tú los estás criando? ¿Cómo tú los estás educando? ¿Los estás haciendo como lo hizo Elí? ¿O lo estás haciendo a la manera del Señor? ¿Eres permisivo con ellos? ¿Le concedes todo lo que ellos te piden? ¿Nunca le has dicho no por respuesta? ¿O haces a tus hijos más importante que Dios? ¿Cómo ven tus hijos eso? ¿Que tú le das a Dios el primer lugar? ¿O Dios está ahí para cuando se necesite? Entonces, esta fue la causa por la cual Dios vio que los hijos de Elí fueron tan rebeldes y soberbios, y esto los llevó a la muerte. Él había puesto a sus hijos por encima, ya eran un ídolo para él. Entonces, cuando pones a tus hijos por encima de Dios, pasa esto. Y yo he podido ver de una manera muy cercana casos, no voy a decir de la vida real, porque el caso de Elí y el caso de Samuel fue de la vida real, pero en mi contexto cercano, casos de hacerlo a la manera de Dios y no hacerlo a la manera de Dios. Y el caso de no hacerlo a la manera de Dios es el caso de mi ex compañera de piso. De verdad que le tengo mucho cariño, es muy linda y todo. Ella es una mujer que tiene 2 carreras universitarias, tiene 2 máster, un doctorado y 2 hijos. Pero sus 2 hijos, un desastre. O sea, resulta que yo vivía felizmente con mi compañera de piso, con la otra compañera de piso, y para la pandemia sus hijos vinieron a la casa y se quedaron en la casa durante la pandemia, y de verdad que no fue nada agradable vivir con ellos. Y no quiero entrar en detalles, pero no fue nada agradable. ¿Y qué pasó? Ella los crió haciendo lo que les daba la gana. Ella hasta me decía, cuando fulanito era pequeño, le decíamos el emperadorcito. O sea, imagínense, el niño mandaba en la casa. La hija, vamos, un caos también. No tenían ningún tipo de instrucción, de límites. Y sin los límites no se puede tener una salud emocional ni una salud mental. Los límites son necesarios para los hijos. Los límites son necesarios para nosotros como personas. ¿Y qué pasó? Ella ahora se lamenta del fruto que está cosechando. Es tanto así que el hijo se ha tratado de suicidar 2 veces. Es un caso muy penoso. Y por otro lado, yo puedo ver el caso de nuestros pastores, de verdad ver el día a día de cómo ellos han criado a sus hijos, han criado y los siguen criando en el amor, en la disciplina, en la enseñanza, en el ejemplo. Se pueden ver los resultados, cómo vemos que sus hijos aman a Dios y sus hijos les sirven. Y de verdad, yo se los puedo decir porque lo veo y es tan guay. Y al yo ver estos 2 ejemplos, esto a mí me anima, al menos a mí me anima a querer hacerlo a la manera de Dios, porque se ven los frutos, se ve el resultado. Y un hijo que es feliz, un hijo que puede vivir una vida plena,
no es porque crezca en un hogar donde los padres son preparados, donde los padres les suplen todas las necesidades, donde lo tienen todo, sino un hogar donde sus padres le han enseñado el temor de Dios, les han enseñado a obedecer la palabra de Dios, y ellos han visto cómo Dios es el primero y es lo que yo me quedo. Por lo menos yo digo, Señor, yo quiero poder criar mis hijos de esa manera. Entonces, tú que eres padre, o tú que tal vez vas a ser padre, ¿de qué manera te gustaría criar a tus hijos? ¿Qué tipo de padre quieres ser? Bueno, velo pensando. Entonces, yo me pregunto, ¿qué mensajes les estás dando a tus hijos? ¿Creas planes alternativos los domingos? En vez de ir a la iglesia, el niño termina yéndose a donde un amiguito o terminan yéndose a cualquier otro lado, y el niño que recibe, la iglesia está en segundo lugar. También cuando llegas tardes a las reuniones, cuando se les envía a los padres un trabajo de PKPC y el próximo domingo no viene el trabajo o viene en un estado que yo lo miro y yo digo, madre mía, ¿esto por dónde pasó? Cuando los niños son los que toman las decisiones en casa y hacen lo que les da la gana, cuando todo lo que tus hijos piden por esa boquita se les complace, cuando tu hijo dice que no quiere quedarse en la pijamada PKPC porque le aburre y tú prefieres dejarlo en casa porque, ay, pobrecito de mi hijo, no quiero que sufra. Y yo también lo llevo a otras partes de mi vida personal o de tu vida personal. ¿Quién me puede dar un ejemplo? A ver, que diga, ay, pobrecito de mí, mejor no. ¿Nadie? Ay, mejor me quedo el viernes, llego cansado y prefiero quedarme viendo una peli en la casa en vez de ir a la vigilia. O suena la alarma a las 6 de la mañana y tú dices, ay no, mejor no oro. 5 minutos más y me quedo dormida. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos poniendo a Dios en primer lugar o ponemos a nuestros hijos, ponemos nuestras vidas en primer lugar y decimos, bueno, no pasa nada? Y es que cuando tú no le formas un carácter a tu hijo, eso después pasa factura. Y de verdad se ven los frutos, se ve el resultado. ¿Y qué pasa? Fallamos en formarles un carácter a nuestros hijos. Y yo puedo hablar un poquito de mí y decir que yo he crecido en una familia bien, por decirlo así. He tenido buenos padres, mis padres me suplieron todas mis necesidades, se preocuparon por darme a mí una buena educación, a mis hermanas, y de verdad que estoy súper agradecida porque en cuanto a todo, mi madre se preocupó por instruirme en los caminos del Señor y he visto un fruto y de verdad estoy súper agradecida. Pero una cosa que pasó es que a mis padres también les costó formarme un carácter. Y yo me di cuenta de eso. Cuando yo llegué aquí a España, yo dije, bueno, me voy a hacer un posgrado, estoy un añito y tal. Y me di cuenta de lo que era la vida, que es difícil. O sea, no preparamos a nuestros hijos a enfrentarse a la realidad, que cuesta. ¿Y qué pasa? Que mis padres eran súper lindos, pero les costó eso. Cuando yo tenía 5 años, me acuerdo que mi madre me puso con mi hermana en clases de ballet. Y yo cada vez que tenía que ir a esa clase de ballet, yo lloraba. Yo rogaba, por favor, mamá, que no quiero ir. Mami, por favor, que la profesora es mala, que todas las niñas son mayores que yo. Incluso me acuerdo que preguntaban qué día es. Y yo era la única que no sabía qué responder. Y bueno, de verdad que lo pasaba fatal. ¿Y qué terminó haciendo mi madre? Me quitó de la clase. También cada vez que se me quedaba una libreta, soy muy, muy olvidadiza, los que me conocen lo saben. Cada vez que a mí se me quedaba una libreta, iban a corregir los profesores, yo llamaba a mis padres
y mis padres me llevaban la libreta. ¿Me estaban ayudando? O sea, son súper buenos mis padres porque lo hacían, ¿verdad? Podríamos llegar a pensar eso, pero no me formaron un carácter y de verdad, hoy todavía estoy viviendo las consecuencias de eso. También me acuerdo que muchas veces no quería ir al colegio y en una que otra ocasión mis padres me decían, bueno, quédate aquí, no pasa nada. Y hay veces que yo digo, no quiero ir a trabajar y ya lo he trabajado en mi carácter, pero no puedo dejar de ir a trabajar. Yo quisiera que la vida sea como fue cuando yo era pequeña, pero no es así. Entonces, gracias a Dios que por su inmensa gracia, por su misericordia me sacó de mi casa, que me cuesta. No digo que no preferiría muchas veces estar allí en mi comodidad, pero Dios sabía lo que a mí me convenía y me trajo aquí y me ha ido poco a poco formando un carácter. Dios ha sido tan bueno que me ha hecho entender que al final se trata de Él y no se trata de mí. Y cuando tú crías a tus hijos pensando en que el niño pensando en que se trata de Él, le va a costar la vida y le va a costar rendirse a un Dios que toda la gloria tiene que ser para Él y no para nosotros. Entonces, todos los que estamos aquí hemos sido niños, eso estoy 100% segura. Y cada uno viene de un contexto diferente, tal vez tú pasaste por cosas que yo no he pasado y viceversa, pero todos de una manera u otra venimos con faltantes, ¿o no? ¿Hay alguno que no? Como cuando yo estaba dando el curso de sanidad, le pregunto, ¿alguien aquí que crea que no tiene orgullo? Y 2 me levantaron la mano y yo, bueno, ¿alguno vino sin ningún faltante? No. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, tan perfecto, tan justo, que nos ha traído a una iglesia que nos ha dado este sentido de familiaridad. ¿Quién no se siente aquí en casa? Yo de verdad estoy tan agradecida con Dios que me ha traído a este lugar y el Señor ha restaurado muchas áreas, por no decir todas, pero casi todas las áreas en donde yo venía con un faltante. Dios ha ido poco a poco trabajando en mí y yo he podido ir experimentando esa paternidad, ese amor de Dios, ese amor que describe Pablo en Efesios, que podamos llegar a comprender esa altura, esa profundidad, esa anchura, que es lo único que nos puede llevar a tener vidas plenas, vidas felices. Y Dios es tan bueno que aquí nos ha dado pastores, nos ha dado líderes que nos ayudan en nuestras debilidades, porque yo siempre, cada vez que ayudo a una de mis discípulas a ver su pecado, yo le digo, es que de verdad, a mí se me hace muy fácil ver tu pecado, pero yo necesito a alguien que me muestre a mí mi pecado, mis puntos ciegos, porque cuesta. Y yo sé que como padres muchas veces cuesta, pero para eso estamos los líderes, para eso estamos los profesores de PKPC, están nuestros pastores para ayudarnos y ellos quieren lo mejor, tanto para ti como para tu hijo. Entonces yo me pregunto, ¿verdaderamente estás valorando el regalo que Dios nos ha dado de ser parte de una iglesia que trabaja todo de manera integral? Y bueno, para concluir, volvemos a las preguntas con que iniciamos. ¿Qué modelos nos estamos preparando para ser buenos padres? Ya lo tienes más o menos, tal vez te ha cambiado la idea, la respuesta. Y bueno, a mí me llegaba, sentía como hablar de Hebreos 12:11, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y tener buenos hijos, o el enfoque principal, el objetivo, tu meta, yo espero que no sea que vaya a la universidad, que consiga un buen trabajo, que pueda alcanzar logros, sino que puedan ser metas más allá
Y esa meta es únicamente que conozcan a Dios y le sirvan. Ese es el propósito por el cual nosotros fuimos creados, diseñados, para nosotros contemplar esa gloria de ese Dios tan grande y servirle. A mí no me lleva servir a Dios por obligación, me lleva a servirlo porque lo amo, porque estoy agradecida, y eso debe de ser nuestra meta principal. Y para eso, padres, para eso cada uno de nosotros tenemos que ser intencionales no pensando que, bueno, ya yo vengo a la iglesia, ya tengo la salvación y aquí está todo hecho. No. O yo traigo a mi hijo una vez a la semana, los domingos, y ya que los profesores de PKPC se encarguen de evangelizarlo, les hagan hacer la oración de fe y ya yo creo que con eso está. No, nosotros tenemos que ser intencionales. Ahí se encuentra la verdadera plenitud en Cristo, en conocerlo a Él y experimentar su amor. Y el Salmo 73, 25 es uno de mis salmos favoritos. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Que nosotros podamos decir eso, que nuestros hijos puedan algún día decir eso. Yo fuera de Cristo nada deseo. Y esa es mi oración en este día, que nosotros podamos valorar cuán grande ha sido ese amor, pensar cuánto Dios me ha dado. Yo no quiero hacer como hice un año atrás y que lo sigo haciendo, pero no quiero. Y es que mi corazón se llene de gratitud. Yo le digo, Señor, quiero trabajar mi gratitud, ver, valorar cada pequeño detalle que tú has tenido conmigo, ver cada una de tus bendiciones, cada uno de tus favores y no olvidarme. Y yo hacía una nota y quiero compartirla, y dice, ¿cómo voy a tratar el corazón de mi hijo cuando no he tratado el mío primero? ¿Cómo voy a ver la gravedad de su pecado cuando yo mismo no veo la gravedad de mi pecado? Cuando yo mismo no me he arrepentido, cuando yo misma no he pedido ayuda, y Dios nos ha traído aquí porque quiere ayudarnos. Así como tu hijo necesita de ti, tú necesitas una figura espiritual, y para eso Dios te ha dado un líder. Dios nos ha dado líderes, nos ha dado pastores, y yo por medio de mi líder de verdad que he podido experimentar esa paternidad, esa maternidad perfecta de Dios hacia mí. Y lo mejor es poder experimentar esa paternidad de Dios Padre. Y bueno, con eso quiero que nosotros cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor que nos ayude a ver nuestros puntos ciegos, que nos ayude a nosotros poder conocerlo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, porque es tu palabra, es tu espíritu, el único que tiene poder para cambiar corazones. No se trata de un simple mensaje, sino se trata del mensaje del evangelio, se trata de ti, se trata de la cruz, se trata de que todo lo que yo haga en esta vida sea para darte la gloria a ti. Se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nuestros esfuerzos, no se trata de lo que aparentamos, sino se trata de nuestro corazón. Y tú en tu palabra dices, hijo mío, dame tu corazón. Y hoy queremos venir a darte nuestro corazón. Hoy queremos decirte que tú lo has visto todo, lo sabemos, Señor. Tú has visto todo de mí y aún así me amas. Tú has visto la gravedad de mi pecado, tú has visto la maldad de mi corazón, y es tanto así que yo misma ni me doy cuenta muchas veces, porque mi corazón es perverso y engañoso. Pero hoy vengo a ti en arrepentimiento, hoy vengo a ti para pedirte tu guía, tu dirección, hoy vengo a pedirte ayuda, y yo te pido que primeramente trabajes en mi interior, trabaja con las áreas débiles, las áreas donde aún no las he rendido, hoy te las entrego a ti. Yo te pido que tú
le des la gracia, la sabiduría, el entendimiento a cada uno de los padres que están aquí, para entender que ellos exigen obediencia, de que tú requieres obediencia, pero es porque tú quieres lo mejor para tus hijos. Tú quieres que cada uno de sus hijos tenga un encuentro contigo. Tú quieres que cada uno de esos niños pueda experimentar el amor de Cristo, porque es de la única forma donde podemos experimentar vidas plenas, vidas satisfactorias, porque no se trata de tener buena salud, no se trata de tener riquezas, posesiones, fama, no se trata de alcanzar logros académicos, sino se trata de entender la cruz, de entender el sacrificio que tú hiciste por amor a nosotros, cómo en tu inmensa misericordia, en tu inmensa gracia nos alcanzaste. Y yo te pido que tú nos hagas entender ese amor que expresaba Pablo, que podamos entender que tu amor no depende de nosotros, que tu amor es incondicional, que tu amor es eterno. Y hoy decidimos mirarte a ti, hoy decidimos probar a la manera tuya, hoy decidimos tener fe, que a tu manera es la correcta, que a tu manera se verán los frutos. Perdónanos, Señor, hoy nos arrepentimos si hemos creído filosofías huecas, si hemos seguido consejos humanos. Te pedimos perdón y hoy queremos tomar la decisión de obedecerte. Hoy quita de nosotros ese problema de incredulidad. Quita de nosotros ese corazón que se ha vuelto duro y que podamos no solamente tratar con nuestras conductas, sino tratar con nuestro corazón. Y es una obra que solamente tu Espíritu lo puede hacer. Te pedimos que tu Espíritu nos traiga convicción de pecado en esta mañana, que tu Espíritu nos redarguya, nos guíe a toda verdad y que hoy decidamos creer en tu palabra, que es completa, que es verdadera, porque tú eres el Dios soberano, tú eres el diseñador, el creador, y cómo yo no voy a confiar en ti. Te damos muchas gracias por tu Espíritu, gracias porque podemos ver que tú eres bueno y tú permaneces siempre fiel. Ayúdanos con nuestro carácter, ayúdanos a ponerte a ti por encima de todas las cosas, y a todo lo que hagamos sea para darte gloria y honra, para que cuando nosotros, aquellos que no tenemos hijos, tengamos el privilegio de tenerlos, podamos mostrarles tu amor por medio de la instrucción, por medio de la disciplina que tú has mandado. Y te pido que aquellos que tienen que tienen hijos, a los padres, que tú les des la sabiduría de hacerlo a tu manera, para que ellos puedan hacer que sus hijos te conozcan a ti y te sirvan, porque no hay mayor privilegio, no hay mayor gozo que eso. Y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.